En el resplandeciente planeta Luminara, donde árboles bioluminiscentes iluminaban la noche como un mar de estrellas, la princesa Silva estaba sentada sola en sus aposentos. Sus manos temblaban mientras moldeaba cuidadosamente un cristal brillante en forma de pájaro. Era una de las muchas esculturas que había hecho a lo largo de los años. Cada pieza era más hermosa que la anterior, pero nadie las veía. A nadie le importaba. Silva no era como otras luminarias desde su nacimiento. Su cuerpo portaba una condición que causaba temblores leves pero constantes a su gente, que se enorgullecía de su perfección física y armonía mental. Sus manos temblorosas eran un defecto demasiado grande como para ignorarlo. Susurraban a puerta cerrada, llamándola rota o incapaz. Incluso su propia familia evitaba hablar de su futuro, excepto cuando se trataba de la inminente fecha límite. Cumpliría 18 años ese día. Si no encontraba un compañero vinculado, sería exiliada de Luminera para siempre. El vínculo era sagrado, entre los Luminar, no se trataba solo de amor, sino de supervivencia a través de la unión. Dos seres compartían su energía y emociones mediante resonancia neuronal, creando una conexión para toda la vida que fortalecía a ambos. Sin un compañero, la vida se volvía insoportable, una lenta pérdida de vitalidad hasta que la muerte te reclamaba. Y para alguien como Silva, cuya mera existencia parecía repeler a otros, encontrar pareja parecía imposible. Las cortes reales bullían de chismes cada vez que se mencionaba su nombre. ¿Quién querría vincularse con ella? Se burlaban de ella. Sus temblores perturbarían cualquier residencia. Algunos incluso sugirieron enviarla lejos antes de tiempo, ahorrando al reino la vergüenza de una princesa indigna. Pero había una persona que no la veía así, al menos no todavía. El capitán Ilasben, un diplomático humano destinado en Luminera, permanecía en silencio al borde de una gran gala organizada por la familia real. Su misión era simple, mantener la paz entre la Tierra y el imperio alienígena. Sin embargo, mientras observaba la sala llena de elegantes Luminar, vestidos con túnicas ondulantes adornadas con patrones brillantes, su mirada se posó en alguien diferente a primera vista. Silva. Parecía común y corriente. Llevaba un sencillo vestido plateado. Su largo cabello estaba recogido. A diferencia de los demás, se mantenía apartada, de pie cerca de una ventana con vistas a los brillantes jardines. Lo que llamó la atención de Elías no fue su apariencia, sino cómo la trataban los demás. Las conversaciones se detuvieron cuando pasó. Las miradas se desviaron rápidamente. Un amplio círculo se formó a su alrededor como si su presencia llevara una enfermedad invisible. La curiosidad lo atrajo. Se acercó. Fingió admirar una escultura cercana mientras estudiaba sus movimientos. Sus manos temblaron ligeramente mientras se ajustaba un colgante alrededor del cuello, pero su postura permaneció majestuosa, había fuerza en su silencio, resiliencia en su forma de mantenerse a pesar del evidente rechazo que la rodeaba. Cuando sus miradas se cruzaron brevemente, Elías sintió que algo se agitaba en su interior. Un destello de reconocimiento, como si comprendiera su dolor sin saber su origen. Por un instante, ella le devolvió la mirada. Su expresión era cautelosa antes de darse la vuelta bruscamente. Más tarde esa noche, Hila se encontró merodeando cerca del jardín donde Silda se había retirado tras dejar a Gaia escondida entre las plantas brillantes. La observó sentada en un banco, acunando una de sus creaciones de cristal. La luz de la escultura danzaba sobre su rostro, suavizando las marcadas líneas de soledad grabadas allí. Ella no pertenece aquí, dijo una voz, sobresaltándolo de repente. Una joven luminar y noble estaba cerca, con los brazos cruzados. Es por eso que nadie la quiere. Está dañada. Hilas frunció el ceño. La ira bullía bajo su calma. Daño exterior o simplemente diferente. El noble se encogió de hombros, indiferente a debatir con un humano mientras se alejaba. Hilas volvió su atención a Silva. Algo en su historia resonó en él. Al crecer en la tierra, se enfrentó a su cuota de juicio por haber nacido la pobreza, por luchar para superar circunstancias fuera de su control. Tal vez por eso no podía apartar la mirada por ahora, todo lo que podía hacer era observar, pero en el fondo, Alia sabía que este no era el final de su encuentro, de alguna manera lo presentía. Su camino estaba entrelazado con el de ella, y tal vez juntos podrían desafiar las rígidas reglas de una sociedad que valoraba la perfección sobre la humanidad. Durante las siguientes semanas, Alia se propuso aprender más sobre la princesa Silva. No se acercó a ella directamente, todavía no. En cambio, la observó desde la distancia, reconstruyendo fragmentos de su vida como si resolviera un rompecabezas. Lo que descubrió lo incitaba aún más de lo esperado. Cada mañana, Silva salía de los terrenos del palacio y caminaba hacia un taller apartado, ubicado en el borde del brillante bosque.
Allí pasaba horas creando esculturas con cristales bioluminiscentes nativos de Luminera. Los cristales eran raros y difíciles de moldear, requiriendo manos firmes y una inmensa paciencia. Cualidades que muchos asumieron que Silva carecía debido a sus temblores. Sin embargo, sus creaciones contaban una historia diferente. Cada pieza brillaba con intrincados detalles, irradiando emociones tan vívidas que parecían vivas. Una escultura representaba dos figuras que se buscaban bajo un cielo estrellado. Sus formas se entrelazaban en anhelo. Otra mostraba a un pájaro solitario volando sobre las montañas dentadas. Sus alas se extendían como si desafiaran la gravedad misma. Elías no pudo evitar admirarla. Para él, estas esculturas no eran solo arte, eran ventanas a su alma. Hablaban de resiliencia, esperanza y un deseo inquebrantable de conectar a pesar de las barreras que la rodeaban, pero nadie más parecía notar que su taller permanecía vacío, a salvo de sus herramientas y proyectos inacabados. Ni un solo visitante vino a ver sus creaciones ni a elogiarlas. Era como si su talento se hubiera borrado junto con su valor a los ojos de la sociedad. Una tarde, incapaz de resistir más, Elas decidió visitar el taller él mismo. Esperó hasta que Silva salió a recoger cristales frescos del bosque cercano y luego se deslizó dentro. Sin darse cuenta, el aire olía ligeramente a minerales y piedra pulida, y el suave resplandor de las esculturas iluminaba el pequeño espacio. Mientras examinaba cada pieza, sintió una punzada de tristeza, no por lo que había, sino por lo que faltaba. Estas obras maestras merecían reconocimiento y admiración. En cambio, permanecieron olvidadas, ocultas como su creador. Cuando Silva regresó, se quedó paralizada en la puerta, agarrando un puñado de cristales. Entrecerró los ojos al ver a Elas de pie entre su trabajo. «¿Qué haces aquí?», exigió. Su voz era aguda pero ligeramente temblorosa. «Lo siento», dijo Elías, levantando rápidamente las manos en señal de disculpa. «No quise entrometerme, solo quería ver tu arte, mi arte», se burló, adentrándose en la habitac. Talento se hubiera borrado junto con su valor a los ojos de la sociedad. Una tarde, incapaz de resistir más, Elas decidió visitar el taller él mismo. Esperó hasta que Silva salió a recoger cristales frescos del bosque cercano y luego se deslizó dentro. Sin darse cuenta, el aire olía ligeramente a minerales y piedra pulida, y el suave resplandor de las esculturas iluminaba el pequeño espacio. Mientras examinaba cada pieza, sintió una punzada de tristeza, no por lo que había, sino por lo que faltaba. Estas obras maestras merecían reconocimiento y admiración. En cambio, permanecieron olvidadas, ocultas como su creador. Cuando Silva regresó, se quedó paralizada en la puerta, agarrando un puñado de cristales. Entrecerró los ojos al ver a Elas de pie entre su trabajo. «¿Qué haces aquí?», exigió. Su voz era aguda pero ligeramente temblorosa. «Lo siento», dijo Elías, levantando rápidamente las manos en señal de disculpa. «No quise entrometerme, solo quería ver tu arte, mi arte», se burló, adentrándose en la habitación. «¿Por qué?». «Para que tú también puedas tener compasión de mí», respondió Elías con firmeza. «Es extraordinario». Silva dudó. Sorprendida por su sinceridad, la mayoría de la gente evitaba mirar su trabajo por completo, descartándolo como irrelevante debido a «¿quién lo creó?». Escuchar a alguien llamarlo extraordinario se sintió extraño y peligroso. «No sabes nada de mí», murmuró, dándose la vuelta para colocar los cristales en una mesa cercana y luego dime. Elías la instó suavemente a que me ayudara a entender. Por un momento, consideró ignorarlo por completo, pero algo en su tono, una seriedad silenciosa, la hizo detenerse lentamente. Empezó a explicar cómo eligió los cristales basándose en sus patrones naturales. Cómo usó sus temblores para guiar el proceso de modelado. En lugar de luchar contra ellos, la gente piensa que mis manos arruinan todo lo que toco. Admitió con amargura. Pero estos temblores son parte de quien soy. Sin ellos, no crearía como lo hago. Mientras hablaba, Elías escuchó atentamente haciendo preguntas reflexivas que mostraban interés genuino. No se centró en su condición ni se detuvo en los desafíos que enfrentaba. En cambio, la celebró. Ingeniosamente, maravillándose de cómo convertía los defectos percibidos en fortalezas. Para cuando terminó su conversación, Silva se encontró sonriendo levemente, algo poco común en estos días. Antes de irse, Elías volvió a su mirada. «Tu trabajo merece ser visto. Silva, no dejes que nadie te diga lo contrario». Lo vio irse. Su corazón se agitaba con emociones contradictorias. Por primera vez en años, alguien había mirado más allá de sus temblores y había visto a la persona que había debajo. Aunque no estaba lista para confiar plenamente en él,
no podía negar la chispa de esperanza que sus palabras encendieron en su interior. ¿Sabían alguno de ellos que esta conexión tentativa pronto se convertiría en algo mucho mayor, algo que podría cambiar no solo sus vidas, sino el mundo entero que los rodeaba? Los días previos a la unión fueron tensos, no solo para Silva, sino para todos en Luminera. El evento fue más que una ceremonia, fue una piedra angular de su sociedad, una tradición con siglos de historia y expectativas. Para la mayoría, fue una oportunidad para asegurar un futuro lleno de armonía y fuerza para Silva. Sin embargo, parecía una cuenta regresiva para el exilio. Elías notó el cambio en su comportamiento. Casi de inmediato desapareció la silenciosa confianza que había mostrado durante sus conversaciones en el taller. En su lugar, había un gran peso que parecía presionar sus hombros, ralentizando sus movimientos. Sus sonrisas eran poco frecuentes. Quería decir algo para ofrecerle palabras de aliento, pero sabía que esta no era su batalla. Todavía no, al menos, aún no. No podía alejarse cada noche después de terminar sus deberes diplomáticos. Elías encontraba excusas para cruzarse con Silva. A veces era tan simple como caminar por los brillantes jardines donde ella solía retirarse a pensar. Otras veces, él se quedaba cerca del palacio, archivo sabiendo que le gustaba leer allí cuando el mundo se volvía demasiado abrumador. Aunque rara vez hablaban, su presencia bastaba para recordarle que no estaba completamente sola en la mañana de las pruebas. Todo el reino vibraba de anticipación. Elaborados estandartes colgaban de cada torre representando símbolos de unidad y prosperidad. Nobles vestidos con sus mejores túnicas se reunieron en la gran arena, ansiosos por presenciar los rituales sagrados que se desarrollaban en el centro de todo. Sila, vestida con un vestido brillante adornado con cristales que ella misma había elaborado, sus manos temblaban visiblemente mientras ocupaba su lugar entre los demás participantes, provocando susurros de la multitud. Uno a uno, los candidatos se adelantaron para probar su compatibilidad con posibles compañeros de jardín. El proceso implicaba resonancia neuronal, una profunda conexión mental que revelaba si dos personas podían compartir energía y emociones en armonía. La mayoría de las parejas duraban solo unos instantes antes de que el medidor de resonancia parpadeara débilmente, señalando incompatibilidad. Cuando llegó el turno de Silva, la atmósfera cambió. Los candidatos que podrían haberla considerado se retiraron rápidamente alegando excusas que iban desde un momento inadecuado hasta un absoluto desdén: perturbarás mi residencia. Un noble se burló negándose a siquiera acercarse a ella, no es digna de un vínculo. Otro murmuró lo suficientemente alto para que los demás oyeran cada rechazo. Le dolió, pero Silva se obligó a mantener la compostura. Sabía que esto sucedería, se había preparado para ello, pero el peso del aislamiento la presionaba con más fuerza con cada momento que pasaba. Elías observaba desde la barrera, con los puños apretados, frustrado, odiaba verla soportar esta humillación, sabiendo cuánto talento y fuerza poseía, pero ¿qué podía hacer él como humano? Ya era un forastero. Participar en las pruebas provocaría indignación y posiblemente pondría en peligro la frágil alianza de la Tierra con Luminera. Sin embargo, cuando el candidato final rechazó a Silva sin dudarlo, Ela se dio cuenta de que no podía seguir esperando si nadie más se presentaba. Entonces, se disfrazó con una capa con capucha para ocultar su identidad. Elías se acercó a la plataforma donde se encontraba Silva. La multitud murmuró confundida, sin saber quién era esa misteriosa figura. Incluso Silva pareció sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par cuando él se detuvo ante ella. ¿Te unirás a mí?, preguntó Elías suavemente. Su voz transmitía determinación y vulnerabilidad por un momento. Silva lo miró con incredulidad. La expresión de su rostro se dibujaba en su rostro. ¿Era una broma cruel, un truco orquestado por quienes deseaban humillarla aún más? Pero cuando sus ojos se encontraron, ella solo vio sinceridad en su mirada. Lentamente, vacilante, asintió cuando sus manos se tocaron para iniciar la resonancia. Un silencio se apoderó de la arena. El medidor de resonancia, que había permanecido tenue durante todo el día, de repente cobró vida. Su luz se volvió cada vez más brillante hasta superar cualquier récord registrado en la historia de las luminarias. Los invitados se extendieron entre la multitud al presenciar lo imposible, la pareja perfecta. El corazón de Sela se aceleró mientras una calidez inundaba su cuerpo, estabilizándola. Temblores por primera vez en años, a través de su conexión, sintió la inquebrantable aceptación de Elías, no solo de sus habilidades, sino también de ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos al comprender lo que esto significaba. Ya no estaba sola, ni él tampoco, pero su victoria fue efímera. A medida que la verdad sobre la identidad de Elías comenzaba a extenderse, también lo hizo la tormenta de controversia que pronto los envolvería a ambos.
La revelación de la identidad de Elías conmocionó a la arena cuando la capucha se deslizó de su cabeza durante su residencia, revelando sus inconfundibles rasgos humanos. Los fantasmas estallaron como truenos. La multitud estalló en murmullos. Algunos, impactados, otros, indignados. Un vínculo humano con un luminar. Era un acto inaudito que desafiaba siglos de tradición y normas culturales. Para Silva, el momento fue surrealista. Había pasado toda su vida creyendo que nadie la vería jamás como digna de conexión. Ahora, no solo alguien la había elegido, sino que había sido el quien le había mostrado amabilidad cuando el resto del mundo le dio la espalda. Sin embargo, incluso cuando la alegría se hinchó en su pecho, no pudo ignorarla. El caos que se desplegaba a su alrededor, gritó imposible Lord Ben, un miembro prominente del Consejo Real. Su rostro enrojeció de ira mientras señalaba a Elías. Esto es una burla a nuestros derechos sagrados. Los humanos son seres inferiores, no pueden resonar con nosotros. Elías se mantuvo firme a pesar de la hostilidad dirigida hacia él. No se inmutó ante las miradas acusadoras ni las palabras duras. En cambio, se dirigió a la multitud con calma. Su voz firme y clara. Puede que sea humano, comenzó. Pero sentí algo. Ninguno de ustedes estaba dispuesto a probar su temblor. No la debiliten. La hacen única y si se tomaran el tiempo de conocerla de verdad, entenderían por qué es extraordinaria. Sus palabras tocaron la fibra sensible. Algunos Luminer se removieron incómodos. La culpa se reflejó en sus rostros. Otros permanecieron desafiantes, reacios a aceptar una desviación tan radical de sus tradiciones. Silva avanzó. Sus manos temblores, convertidas en puños durante años, se había escondido tras el silencio, dejando que otros dictaran su valor, pero ahora, de pie junto a Elías, encontró una fuerza que no. Saben que ella los poseía, se llaman perfectos, dijo su voz elevándose sobre la guarida, pero la perfección no significa nada sin compasión. Ninguno de ustedes me vio, no hasta hoy, no hasta que él lo hizo. Su declaración silenció a la multitud momentáneamente. La madre de la reina Mirlin Silva parecía dividida entre el orgullo y el deber. La reina siempre había defendido Luminar y las costumbres, a menudo a expensas de su propia hija, pero ver a Silva de pie tan audazmente, defendiéndose a sí misma y a Elías, despertó algo profundo en su interior. Antes de que nadie pudiera responder, otra voz rompió la tensión. «Este vínculo no es válido», gritó la señora. «Es una tradicionalista acérrima, viola todas las leyes que consideramos sagradas. No podemos permitir que esta abominación siga en pie». Murmullos de acuerdo resonaron entre la multitud y varios nobles se acercaron a la plataforma, intentando separar a Silva y Elías, pero justo cuando los alcanzaban, una poderosa oleada de energía pulsó desde la pareja. El medidor de resonancia aún brillaba, emitió una onda de luz brillante que obligó a todos a retroceder. «¿Qué está pasando?», gritó alguien protegiéndose los ojos. «Es el vínculo», susurró otro, «es más fuerte que cualquier cosa que hayamos visto». De hecho, la conexión entre Silva y Elías no solo era fuerte, sino que no tenía precedentes. Su resonancia neuronal estabilizó los temblores de Silva, transformando lo que muchos veían como un defecto en una fuente. Juntos, irradiaban una armonía que lo desafiaba todo. Luminar en la sociedad creía en la imperfección y la compatibilidad. A medida que la luz se atenuaba, Elías se volvió hacia la multitud una vez más. «Pueden rechazarnos si quieren», dijo con firmeza. «Pero no pueden negar lo que acaba de pasar aquí. Este vínculo demuestra que las diferencias no son barreras, son puentes. Si se niegan, al ver eso, tal vez su idea de perfección no sea tan impecable como creen». Sus palabras resonaron profundamente en algunos miembros de la audiencia, particularmente en aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido marginados por los rígidos estándares sociales. Inspirados por el coraje de Silva y el desafío de Elías, algunos comenzaron a aplaudir. Pronto, los aplausos se extendieron, cada vez más fuertes y confiados. No todos se unieron. Por supuesto, muchos permanecieron hostiles, prometiendo desafiar la legitimidad del vínculo, pero por primera vez en su vida, Silva sintió esperanza. Miró a Elías. La gratitud brilló en sus ojos. «No tenías que hacer esto», susurró. «Sí, lo hice». Él respondió en voz baja porque nadie más. «Te mereces más». Aunque la batalla estaba lejos de terminar, su vínculo ya había comenzado. Un arma para derribar muros y allanar el camino para el cambio. Las secuelas de las pruebas de vínculo fueron todo menos pacíficas. La noticia del vínculo sin precedentes de Silva y Elías se extendió como un reguero de pólvora por Luminara, provocando feroces debates que dividieron el reino. Algunos aclamaron su unión como un símbolo de progreso, una prueba de que el amor y la conexión trascendían las especies y las normas sociales. Otros la vieron como una afrenta, una tradición,
un precedente peligroso que amenazaba la esencia misma de la humanidad y la cultura. La reina Milin convocó una sesión de emergencia del Consejo Real para abordar el creciente malestar. El gran salón vibraba de tensión mientras los nobles discutían apasionadamente, sus voces resonando en las paredes cristalinas. Lord Ben lideró a la oposición, golpeando la mesa con el puño mientras exigía acción inmediata. Este vínculo es ilegal, viola todas las leyes que hemos defendido durante generaciones. Si permitimos que esto continúe, ¿qué sigue? ¿Dejaremos que los humanos gobiernen, que nuestros tribunales dicten nuestras costumbres? Lady Kais asintió con la cabeza, sus rasgos afilados se retorcieron. Con desdén, no se trata solo de romper leyes, se trata de preservar nuestra identidad. Somos luminar. Puro, perfecto, armonioso. Permitir que lo humano entre nuestros vínculos sagrados diluye todo lo que somos. Silva se sentó en silencio junto a su madre, con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. Aunque intentó mantener la calma, el peso de sus palabras la oprimía con fuerza en el pecho. Había pasado su vida soportando el rechazo, pero escuchar estas acusaciones en un foro tan público la aturdió más de lo que esperaba. Elías, sin embargo, se negó a ceder. De pie junto a Sila, se dirigió al consejo con firmeza. Hablan de pureza y perfección. Comenzó con voz firme. A pesar de la hostilidad dirigida hacia él, pero veo miedo. Miedo al cambio. Miedo a algo diferente. Lo que llaman engaño es en realidad crecimiento. Crecimiento. Eso podría fortalecer a su sociedad, no debilitarla. Sus palabras provocaron murmullos entre los miembros del consejo. Algunos asintieron pensativamente. Otros se enfurecieron aún más. La reina Milin lavó en silencio su expresión indescifrable mientras la gobernante de Luminara tomaba la decisión final. Con ella, pero incluso ella parecía dividida entre el deber hacia su pueblo y la lealtad hacia su hija. Finalmente, después de horas de acalorado debate, Silva se levantó de su asiento, su voz tembló levemente al comenzar a hablar, pero su determinación ardía más que cualquier cristal en una habitación. Durante toda mi vida me han dicho que no es suficiente que mis temblores me hagan indigna de amor, de pertenencia, pero hoy alguien miró más allá de todo eso y me vio, no mi título, ni mis defectos, sino quien realmente soy. Hizo una pausa, encontrando la mirada de su madre antes de continuar. Si invalidas este vínculo, no solo estás rechazando a Elías, me estás rechazando a mí. Y si ser Luminan significa vivir según reglas que expulsan a quienes no encajan, entonces tal vez, ya no quiero formar parte de él. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Nunca antes nadie se había atrevido a desafiar al consejo tan abiertamente. Por un momento pareció como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Entonces, inesperadamente, una voz suave rompió el silencio. Quizás, dijo la reina Milin levantándose lentamente de su trono. Todas las miradas se volvieron hacia ella mientras daba un paso adelante. Quizás nos hemos equivocado. Su admisión causó conmoción en la sala. Incluso Silva miró a su madre. Con incredulidad, la reina respiró hondo. Su actitud regia se suavizó al continuar. Siempre he creído en mantener nuestras tradiciones sin importar el costo, pero hoy veo cuán ciega he sido. Mi hija no está rota, es fuerte, talentosa y merecedora de felicidad. Y si su vínculo con Elías demuestra algo, es que nuestras definiciones de perfección necesitan replantearse. Las lágrimas brotaron de los ojos de Silva al darse cuenta de que su madre finalmente la defendía. Inspirada por las palabras de la reina, otras voces marginadas dentro del consejo comenzaron a alzar la voz. Una joven noble relató cómo había ocultado su propia lucha con la inestabilidad de la resonancia por miedo al juicio. Un anciano admitió arrepentirse de haber excluido a su sobrino por elegir un camino poco convencional. Lenta pero seguramente, comenzaron a formarse grietas en los rígidos cimientos de la sociedad luminana. Aunque la resistencia permaneció, especialmente entre los tradicionalistas acérrimos, la situación estaba cambiando. El vínculo de Silva y Elías se convirtió en un catalizador para el cambio, un recordatorio de que la verdadera armonía no provenía de la uniformidad, sino. Abrazando la diversidad al salir de la cámara del consejo, juntos de la mano, Silva sintió un rayo de esperanza que desconocía. El camino por delante seguía siendo difícil, pero por primera vez, no lo recorría sola. En las semanas posteriores a la sesión del consejo, Silva y Elías se dedicaron a crear algo significativo a partir del caos que su vínculo había provocado. Sabían que, si bien algunas mentes comenzaban a abrirse, otras permanecían firmemente cerradas. El cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero estaban decididos a plantar semillas de esperanza que crecerían con el tiempo. Su primer paso fue establecer la iniciativa de la armonía,
un programa diseñado para fomentar la comprensión y la colaboración entre las diferentes especies, sus capacidades y perspectivas. La sede de la iniciativa se instaló en un ala abandonada del palacio. Sus paredes estaban adornadas con las brillantes esculturas de Silva. Cada pieza servía como arte y simbolismo, un recordatorio de que la belleza podía surgir de la perfección. Elías se hizo cargo de los esfuerzos de divulgación, viajando por Luminera para hablar con comunidades que durante mucho tiempo se habían sentido excluidas de la sociedad dominante. Compartió sus propias historias. Las dificultades en la Tierra, creciendo la pobreza y enfrentando prejuicios por ser diferente, su vulnerabilidad resonó profundamente en muchos, particularmente en aquellos que habían sido marginados por razones fuera de su control, condiciones físicas, talentos poco convencionales o simplemente no encajar en los moldes sociales. Silva, mientras tanto, se centró en inspirar a las generaciones más jóvenes. Comenzó a organizar talleres donde los niños aprendían a crear cristales bioluminiscentes, animándolos a abrazar la creatividad sin miedo al juicio. Al principio, la asistencia fue escasa. Los padres dudaban en dejar que sus hijos se asociaran con la princesa discipulada, pero a medida que se corría la voz sobre la alegría y la confianza que estos talleres brindaban, más familias comenzaron a participar. Un día, durante una sesión con un grupo de adolescentes tímidos, Silva notó que un niño luchaba por dar forma a su cristal. Sus manos temblaban incontrolablemente, como las de ella cuando se frustraba e intentaba rendirse. Ella se arrodilló a su lado. «Está bien», dijo suavemente, «deja que tus manos te guíen en lugar de luchar contra ellas, confía en ti mismo». El niño la miró con escepticismo, pero siguió su consejo. Lentamente, sus dedos temblorosos comenzaron a formar delicados patrones. En la superficie cristalina, al final de la sesión, levantó una flor brillante. Su rostro se iluminó de orgullo. Ese momento le recordó a Silva por qué este trabajo importaba no solo para ella, sino para todos los que necesitaban pruebas de su pertenencia. A medida que la iniciativa Armonía cobraba fuerza, atrajo aliados de lugares inesperados. Los científicos, intrigados por los temblores de Silva, comenzaron a estudiar cómo su condición interactuaba con los primeros hallazgos de la tecnología de resonancia neuronal. Sugirieron que su firma energética única podría mejorar las capacidades de unión, ofreciendo posibles avances en las conexiones entre especies. Este descubrimiento silenció a algunos críticos, aunque otros lo descartaron como irrelevante. Aún así, el progreso se produjo en pequeñas victorias. Una noble mujer, antes hostil, asistió a una de las exposiciones de Silva y se fue visiblemente conmovida, prometiendo apoyar las reformas inclusivas. Un grupo de jóvenes lumerianos formó una coalición llamada Resonancia Unida, abogando por la igualdad de oportunidades sin importar la capacidad o el origen. Incluso Lady Kuss se suavizó un poco después de presenciar el impacto positivo de la iniciativa, aunque seguía desconfiando de que los humanos liderarán tales esfuerzos en medio de todo el cambio. Elías y Silva encontraron consuelo el uno en el otro. Su vínculo continuó fortaleciéndose, estabilizándola con sus temblores y apoyándolo en los momentos de duda. Tarde en la noche, cuando el palacio se quedaba en silencio, se sentaban juntos bajo las estrellas, hablando de sus sueños para el futuro. Nunca imaginé que estaría haciendo esto. Elías admitió una noche, contemplando el brillante horizonte, cuando llegué a Luminara. Pensé que mi trabajo era solo diplomacia, ahora siento que es mucho más. Me has dado una voz, respondió Silva suavemente, apoyándose en él. Y ahora les estamos dando a otros la oportunidad de encontrar la suya también. Su viaje no estuvo exento de desafíos, la resistencia persistía, especialmente entre las generaciones anteriores, aferrándose a ideales obsoletos. Algunos incluso los acusaron de priorizar a los humanos sobre el combustible de iluminar tensiones entre las dos especies, pero cada contratiempo solo fortalecía su determinación. Para finales de año, la iniciativa Armonía se había transformado de un pequeño proyecto en un faro de esperanza para innumerables personas. Su mensaje se extendió más allá de Luminara, llegando a planetas vecinos y generando conversaciones sobre unidad y aceptación por toda la galaxia. Aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, Silva y Elías sabían que habían sentado las bases para un futuro más brillante, uno construido no sobre la perfección, sino sobre la compasión, el coraje y la creencia de que todos merecían un lugar donde brillar. Mientras observaban cómo se formaban nuevas alianzas y se desmoronaban viejos prejuicios, se dieron cuenta de que su vínculo no se trataba solo de amor, sino de un legado, una promesa de dejar el universo mejor de como lo encontraron. Pasaron los años y las ondas de cambio creadas por el vínculo entre Silva y Elías se convirtieron en olas que transformaron no solo a Luminara, sino a toda la galaxia. La iniciativa Armonía se convirtió en un símbolo de unidad. Su influencia se extendió mucho más allá de lo que ambos habían imaginado. Lo que comenzó como un pequeño esfuerzo para desafiar las normas sociales
Floreció en un movimiento que inspiró innumerables vidas a través de sistemas estelares en una fresca mañana bajo los soles gemelos Luminera. Silva y Elías estuvieron juntos en la inauguración del monumento dedicado a su vínculo. Era una imponente escultura elaborada con cristales bioluminiscentes, diseñada para asemejar dos figuras que se acercan a pesar de una división invisible entre ellos en su base. Una inscripción decía: la armonía no proviene de la santidad, sino de aceptar nuestras diferencias. La ceremonia atrajo a asistentes de todos los rincones de la galaxia, humanos Luminera y representantes de docenas de otras especies entre la multitud. Había antiguos escépticos que alguna vez se opusieron a su unión, ahora junto a aquellos a quienes alguna vez marginaron. También había niños que habían crecido inspirados por la historia de la pareja, con sueños de un mundo donde todos pertenecían. Mientras Silva se dirigía a la reunión, su voz transmitía fuerza y gratitud. Cuando era joven, creo que mis temblores me hicieron indigna de amor o conexión. Comenzó a hacer una pausa para que sus palabras calaran hondo, pero hoy sé que mis imperfecciones son parte de lo que me hace completa. Y porque alguien eligió ver más allá de esos defectos, hemos construido algo más grande que nosotros mismos, un futuro donde nadie se sienta solo. Elías dio un paso al frente, observando los diversos rostros que tenía ante sí. Esta no es solo nuestra victoria, es la suya. Señaló a la multitud, y cada persona aquí ha contribuido a dar forma a esta nueva era. Juntos hemos demostrado que el miedo no tiene por qué definirnos. La compasión puede. Los aplausos estallaron, haciendo eco en los brillantes jardines que rodeaban el monumento. Para muchos, fue más que una celebración, fue una validación. Que sus luchas importaban, que sus voces eran escuchadas y que el cambio era posible incluso frente a una resistencia abrumadora. Después de la ceremonia, Silva y Elías pasearon por los jardines de la mano. El aire vibraba de risas y música mientras la gente compartía historias de cómo la iniciativa de la armonía había tocado sus vidas. Una niña corrió hacia Silva, ofreciéndole un pequeño pájaro de cristal que había hecho durante uno de los talleres. La niña dijo tímidamente. Con las mejillas sonrojadas de orgullo, Silva se arrodilló, aceptando el regalo con una cálida sonrisa. Gracias, susurró, es hermoso mientras la chica se alejaba corriendo. Elías rió suavemente. Estás dejando un gran legado, bromeó. ¿Y tú? Respondió Silva, dándole un codazo juguetón. Caminaron en un cómodo silencio por un rato, reflexionando sobre lo lejos que habían llegado una vez. Forasteros en sus respectivos mundos, se habían convertido en pioneros de un futuro más brillante. Su vínculo no solo había desafiado las normas sociales, sino que también había allanado el camino para que otros siguieran su ejemplo. Las asociaciones entre especies ya no eran un tabú, sino que eran celebradas como símbolos de progreso. Las comunidades marginadas encontraron el coraje para hablar sabiendo que no estaban solas. Sin embargo, en medio de todos los logros, Silva a menudo recordaba ese día de fe, en las pruebas de unión, el momento en que Elías le preguntó si se uniría a él. No era solo una pregunta, era un acto de fe, fe en ella, en su conexión y en la posibilidad de un mañana mejor esa noche, mientras los soles gemelos se hundían tras el Verisón, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas. Silva. Se giró hacia Elías. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese día? Ella preguntó en voz baja. Él sonrió al recordarlo vívidamente. ¿Cómo podría olvidarlo? Te dije que nadie más te merecía más. Ella asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas en los ojos. Y yo nunca. Te agradecí como es debido. No necesitas agradecerme. Elías dijo suavemente. Hicimos esto juntos. Sí. Silva asintió. Su voz firme pero llena de emoción. Pero aún así. Gracias por preguntarme. Elías extendió la mano y le apartó un mechón de cabello de la cara. Gracias por decir que sí. Su vínculo había comenzado con una simple pregunta, pero se había convertido en mucho más. Había provocado revoluciones, sanado divisiones y